Nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Así vamos a leerlo alternado. Yo leo el primero y ustedes el segundo, y nos unimos en el versículo 15. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Todos, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, muchas gracias te damos por este momento. Gracias porque me permites estar aquí al frente. Gracias por mis hermanos que pudieron estar o que están aquí en tu casa de oración. Dios, tú sabes las necesidades de cada uno de los demás, porque no están. Padre, te pedimos que en esta noche tu palabra llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes, que uses mis labios, Señor, para poder llevar este mensaje. Y Señor, tú has puesto hoy esta palabra tuya, pido que sea de gran bendición y que podamos ser edificados día con día. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. No sé si usted se acuerde, hace muchos años mandábamos cartas. ¿Alguna vez usted mandó alguna carta hecha a mano? Era interesantísimo. ¿Quién no mandó una carta? A ver, levanta su mano. ¿Quién no mandó una carta ni una vez? Muy bien. Era interesantísimo. Nosotros cuando íbamos a los campamentos, en mi juventud, terminando del campamento, pedíamos direcciones. No les digo de quién, pero pedíamos direcciones para mandarles una carta. Y nos desplayábamos tomando nota, ¿verdad? Y mandándoles esa carta. Era interesante porque llegaba 15 días después. Después se inventó el telegrama, ¿verdad? Que hablaba uno como Apache. Pronto llego. Ya estoy por aquí. O sea, era todo cortado. Y ya después llegó toda esta tecnología que nos acabó con toda esa emoción de esperar una carta. Pues este libro de Romanos, hermanos, es una carta. Y tenemos que verla como tal. De hecho, una epístola es una carta a un grupo de gente, específicamente. Y yo quiero en esta tarde dar un poco de reseña o de historia sobre esta carta. Pero hay tres cosas en una carta, o sea, elementos de una carta. La primera es el que envía la carta, que
pues la podemos llamar como el remitente, ¿no? Otro es el mensaje que lleva la carta. Y por último, el destinatario. Yo quería hablar de las tres cosas a la vez, pero cuando yo estaba tratando de hacer esto, no pude terminar, y así que lo voy a dejar para otra ocasión que el hermano me permita estar aquí al frente. Hoy solamente quiero hablar del remitente. Para la próxima hablaré del mensaje de esa carta y después hablaré de los destinatarios. Pero en esta ocasión quiero hablar solamente del remitente. Ahora, esta carta, hermanos, tiene, por así decirlo, tres autores. El primer autor es el autor divino, ¿verdad? Sin duda es una inspiración de Dios. Si usted ha leído el libro de Romanos, es sin duda una inspiración de Dios. De verdad, porque uno puede ver todo este complejo de cosas aquí que al final de cuentas están bien explicadas. Solo hay que meterse de lleno a esto. Hay un autor humano que precisamente es el apóstol Pablo, pero hay un tercer, lo vamos a llamar así, autor, que la misma carta nos los menciona ahí mismo en Romanos 16, si quiere ir conmigo. Este tercer autor, que es el escritor, 16:22, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ese tercer aprovechó aquí, ¿verdad?, para dar un saludo también a los hermanos en Roma. Ahora, este libro, hermanos, fue escrito en una ciudad compleja. Fue escrito en la ciudad de Corinto, en su tercer viaje de Pablo, o al final de su tercer viaje. Pero fue escrito, fíjese, en el año 56 a 57 después de Cristo. Ahora, vamos a ver, y Pablo fue llamado al ministerio aproximadamente en el año 34. Para los buenos matemáticos, ¿cuántos años tenía Pablo más o menos? De ser, vamos a decirlo así, convertido. A veces no se puede llamar así. Pero ¿cuántos años más o menos? Alrededor de 20 y tantos años, 23, 24 años, ¿verdad? ¿Usted cree que para alguien que ha recibido a Cristo 24 años sea suficiente una madurez para escribir una carta de este tipo? ¿Usted escribiría una carta con 20 y tantos años de ser cristiano a gente con estas características? Es difícil, ¿verdad? Pero así estaba Pablo. Ahora, otro dato importante es que Pablo no conocía a esta iglesia, no estaba ahí. La escribió en Corinto, ¿verdad? Y lógicamente alguien la tuvo que llevar. Pero su deseo era conocer esta iglesia. Las razones, pues yo estaba viendo que estas razones eran quizás por que estos hermanos, se cree, ¿verdad?, que fueron algunos hermanos que estuvieron en la predicación de Pedro en el Pentecostés, regresaron. Y él quería estar con esa iglesia. Quizá también, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo quería ir a España? Posiblemente sería un lugar perfecto para empezar, ¿verdad? Entonces, les estoy dando estos datos porque son importantes, ¿eh? Esta epístola, hermanos, entonces era dirigida a cristianos, a hermanos en Roma. Ahora, ¿quién llevaría esta carta? Yo estaba leyendo y posiblemente lo llevo, vamos a capítulo 16, de ahí mismo de Romanos, perdón. Romanos capítulo 16. Y en el versículo 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Este era un puerto de Corinto. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, quizás ella la pudo haber llevado, ¿verdad? Entonces, hermanos, también quiero mencionar que esta epístola, como dije,
no es fácil de entender. El mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Decía que los escritos del apóstol Pablo eran difíciles de entender algunas cosas, ¿verdad? En 2 de Pedro 3, a ver si va conmigo. 2 de Pedro 3. El versículo, a ver si, dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. El versículo 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también a nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, no es fácil entender, y Pablo estaba mandando a hermanos que ya tenían conocimiento de él o de Dios, eran creyentes. Entonces, hermanos, quiero enfatizar y quiero que nos vayamos con el remitente. Mire el versículo 1. Ahí vamos a encontrar al remitente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si nosotros escribiéramos una carta, tendríamos que empezar precisamente así, identificándonos quiénes somos, ¿verdad? Los versículos del 2 al 7 me parecieron que es como una introducción y una síntesis de este evangelio de Romanos. Pero yo quiero mencionarnos que nos vamos a centrar en el versículo 1. Dice ahí Pablo. Para entender quién era Pablo, hermanos, ese remitente que estaba enviando una carta a un grupo de gente que no conocía, y quizás sí conocía porque ahí estaba Aquila y Priscila, ¿verdad? Algunos hermanos, él mismo los saludó porque los conocía, en el capítulo 16. Pero para entender quién era Pablo, tenemos que regresar un poquito a saber que aquí no puso Pablo y les dijo, no soy Saulo, ¿verdad? Soy Pablo. ¿Por qué es importante conocer a este remitente? Porque quiero aplicar una cosa aquí para nuestras vidas, para lo que nosotros somos. Primero, el remitente dice, yo soy Pablo, no soy Saulo. ¿Quién era Saulo? Vamos a ver quién era Saulo primero. Vamos a Hechos, capítulo 7. Nada más no pierda ahí Romanos 1. Todas las cartas del apóstol Pablo llevaban su nombre, ¿verdad? Hechos capítulo 7, versículo 58. Vamos a empezar por ahí. Vamos a conocer, que creo que ya lo conocemos, pero vamos a ver a Saulo. ¿Quién era él? 7:58 dice, y echando fuera de la ciudad, le apedrearon al Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este joven, hermanos, yo supongo que ya conocía algo de la ley. ¿Debido a qué? A que sus padres eran hebreos. Él tenía padres atrás, pero este joven, dice, le pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué tan importante era eso? Dios estaba tratando ahora con él. Hechos capítulo 8. Versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte,
en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ponga atención, este hombre era el que ahora está enviando una carta a hermanos y un mensaje muy específico para ellos. Es interesante, hermanos, que este hombre no era una perita en dulce. Era un hombre que consentía cosas, ¿verdad?, contra la iglesia, contra los cristianos. Y creo que muchos nos vamos a ir identificando con Saulo. Ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Muchos nos vamos a identificar con Saulo. Vamos a Hechos 22. Perdón, 9. Ahí estamos antes, un versículo, perdón. 9:1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas. Fíjense esta palabra. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respirando aún amenazas. Yo no sé en qué época viviste antes de convertirte al Señor. No sé si tenías estos extremos sobre el evangelio. Pero miren a este hombre respirando amenazas. Es decir, él estaba buscando, porque la maldad en su corazón y en su mente estaban presentes. Hechos 22:3. Siga conmigo. Estamos viendo al remitente antes de ser Pablo. 22:3 dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Mire, aquí ya Pablo ya estaba en un lugar, ¿verdad?, con el pueblo. Les estaba diciendo: miren, yo soy judío, yo conozco de Dios, estuve con una persona que conocía mucho de Dios, ¿verdad? Pero desgraciadamente no escuchó a este hombre Gamaliel. Ahorita lo vamos a ver. Para conocer más del apóstol Saulo, vamos ahora a Filipenses. Vamos a Filipenses. Capítulo 3. Estamos viendo a este remitente antes de mandar esta carta. ¿Quién era? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3 y versículo 22. Disculpe, 3:5. Disculpe. Dice, fíjense quién era este hombre. Circuncidado al 8º día. Eso quiere decir, ¿se acuerdan de esa promesa a Abraham? Era directamente del pueblo de Israel. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. ¿De cuál linaje? De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Quiere decir que papá y mamá, ninguno no era de las tribus. Era directamente de papá y mamá hebreo. Luego dice aquí: en cuanto a la ley, fariseo. Un gran grupo estrictamente que llevaba la ley de Moisés.
Fíjese, hermano, lo que está haciendo o lo que estamos aquí descubriendo de este hombre, Saulo. Esto es lo que hace antes de ser y de conocer a Dios. Luego dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, obedecía a la ley tal cual. Y no había qué le pudieras decir. Y hasta ahí quiero dejarlo porque esos versículos que sigue lo vamos a ver en otro. Este era Saulo, hermano, conocedor. Era un hombre que para nuestros tiempos, yo le hago que pudo haber sido hasta el sacerdote. Para nuestros tiempos ahora, hubiera sido una persona muy inteligente, una persona muy bien estudiada, una persona dedicado a las cuestiones diarias. No había irreprensión en él, un hombre bueno, pues. Este era Saulo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que el mensaje que manda Pablo a la iglesia en Roma habla de la justicia de Dios. Pero para los hombres esta es la justicia que usan. Lo que tú eres o lo que fuiste, esa es tu justicia que sigues. Esta es la justicia que Pablo tenía. Él creía ser un hombre de lo mejor. Este era el hombre antes de ser Pablo. Y mire, hermano, yo quiero llevar en este momento, si usted recuerda antes de recibir a Cristo, ¿qué podíamos decir antes de recibir a Cristo? ¿Usted era como Saulo, conocedor? En cuanto a costumbres, irreprensible. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en alguna situación creyendo que éramos buenos? Usted puede decir, no, sí, yo estuve ahí. Pero déjeme decirle, hermano, que es interesante de que hay mucha gente que precisamente esa es su justicia. Ellos quieren seguir en esa situación y no recibir a Cristo porque creen que están bien. ¿No es así? Porque creen que siguen algo bueno. Yo no hice nada malo. Es más, estudié. Yo les preguntaba a uno de mis niños, ¿verdad? Como yo siempre les he dicho, mis alumnos son mi campo de acción. Y un niño, hablándoles de Dios en la ciencia, me dice, profe, yo voy todos los sábados a la iglesia. Y me sorprendió por eso. Yo dije, qué bueno. Y cuando me dice, y se estoy llevando ahorita todo el catecismo. Híjole, y dije, entonces ya no está tan bueno. Entonces empezamos a platicar sobre eso. No puedo desplayarme mucho, pero gracias a Dios he podido pues guiar a algunos niños. Pero, hermanos, muchos de nosotros, antes de ser cristiano, teníamos esto en mente. Por eso es difícil que alguien venga a los pies de Cristo, porque piensa que está bien. Porque piensa que lo que hace está dentro de lo correcto. ¿No es así? Es muy difícil hablarle a una persona. Miren, yo conozco a una persona que yo le dije acerca de Dios y me dijo, yo creo en Dios. Y qué difícil es sacarlos de ahí. Yo sé que existe Diosito. Qué difícil es sacarlos de ahí, hermano. Porque piensan que están bien, pero la conducta es difícil. Uno se da cuenta, ¿verdad?, que no estás llevando a cabo las cosas de Dios como son. Y así era Pablo, hermano. Así era Saulo. Él conocía de todo. ¿Se acuerda cuando estaba queriendo matar a los discípulos
Y Gamaliel dijo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, ¿no la podréis destruir? ¿No seáis tal vez hallados luchando contra Dios? Hechos 8:38. Eso no lo escuchó Saulo, porque no lo convenía. Qué difícil es para un hombre que tiene en su cabeza que está haciendo las cosas bien, su propia opinión y su propia justicia. Justicia significa es merecer, ¿verdad?, lo que tienes que merecer. Pero en este caso la justicia de Dios es hacer lo correcto para Dios. Y Saulo estaba en esa situación. Pero yo quiero llevar a esto a la aplicación, hermanos, con nosotros. ¿Se acuerda usted cómo estaba antes de recibir a Cristo? Para algunos quizás no eran malos, no hicieron nada malo, eran conocedores de esto. Yo he escuchado, hermanos, a mucha gente que se jacta más de lo que era a lo que es. Es decir, ¿cuántos hemos escuchado decir: es que yo era un borracho? Y se siente que lo vamos a aplaudir porque era un borracho. ¿Y ahora qué es? Nada. Está peor, porque antes sí que era un borracho, ahora no es nada. Recibió a Cristo, pero no sirvió de nada. Sigue siendo el Saulo. Seguimos nuestra propia justicia, luchando por hacer lo que creo que está bien. Antes de ser convertidos, quizás naciste en una cuna cristiana. Y yo era bueno. Yo nací con mis padres cristianos, ¿no? ¿Y qué tengo que decir antes de ser convertido? Nada. Solo que no sé si ya recibí a Cristo. Eso es lo peor. Yo nací en una cuna cristiana, pero no sé, por las acciones y las cosas que hago, no sé si ya recibí a Cristo. Porque estás siguiendo tu propia opinión. Saulo tenía en su cabeza que era una buena persona, por eso perseguía a la iglesia. Estamos hablando del remitente que mandó una carta a hermanos cristianos. La condición de antes de nuestra conversión, yo quiero preguntarte, ¿en qué difiere o cuál es la diferencia a lo que eras antes de convertirte y lo que eres ahora? ¿Has pasado de ser Saulo a Pablo? ¿O sigues en tu propia condición? ¿Antes eras conocedor de Dios y de sus costumbres? Antes tenías hábitos que causaban problemas a las personas y a los demás. ¿Tenías esos hábitos? ¿Eras borracho? Ahora ya no. ¿Eres fumador? Ahora ya no. ¿Eres golpeador? Ahora ya no. ¿Eres vividor? Ahora ya no. ¿Eres mujeriego? Ahora ya no. Pero no hay ninguna diferencia ahora. No está pasando nada. Dejaste solamente los hábitos, pero no agarraste nada del Evangelio de Dios. Y puede ser peor, porque ahora esos hábitos los trajiste para acá. Hermano, ¿cuál es la diferencia? Antes, la única defensa que para evitar hacer lo malo era tu conciencia.
¿Y ahora? ¿Tienes al Espíritu Santo que te está guiando? Antes consentías lo malo y además participabas en ella. ¿Y ahora? ¿Ya no lo consientes? ¿Como Saulo? ¿Cómo era antes de tu conversión? ¿Qué diferencia encuentras ahora, hermano? ¿Qué diferencia encuentras ahora? ¿O este evangelio o esta vida que ahora adoptaste está siendo más pesada que antes? ¿Qué diferencia encuentras ahora? ¿En qué han cambiado las cosas con respecto a tu vida? ¿Ya no consientes el pecado? ¿Ya no participas de él? ¿O sigues en eso? ¿Procuras hacer la voluntad de Dios? ¿O nada más dejaste de ser o hacer cosas, pero sigues siendo el Saulo aquí? Este, hermanos, era Saulo, el hombre que era un hombre, entre comillas, con mucho pensamiento, ¿verdad? En Filipenses dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, él hacía muchas obras que la ley decía era irreprensible. Tal vez tú también. Tal vez antes de ser cristiano eras irreprensible. ¿No, mi hermano? Vamos a ver ahora entonces quién es este Pablo que nos menciona en Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos. Dice el capítulo 1. Ahora sí, sabemos quién fue y ahora en su conversión, ¿verdad? Sabemos que Dios lo llamó. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios. Yo cuando vi esta frase, para el evangelio de Dios, esto es lo interesante de Pablo, hermanos. Yo como digo, si no sabes para qué Dios te llamó, por eso no entiendes en qué estás. Vámonos a cómo empezó Pablo aquí. Ahora quiero explicar tantito por qué cambiaban de nombre Simón a Pedro. ¿Cuál era la razón? Había, según yo en la historia estoy viendo aquí, que los romanos, cuando compraban un nuevo esclavo, le cambiaban el nombre para decir que ese esclavo ahora ya pertenecía a ese amo. Yo supongo que por ahí va. Pero Pablo es el sobrenombre porque Dios le dio eso. Ahora ya no es la misma persona, conocedor de la ley, irreprensible, aquel que seguía su propia justicia. Ahora ya es otro hombre después de esta conversión, ¿verdad? ¿Y quién era Pablo? Vámonos a Hechos, capítulo 9, 17 al 20. 9, 17 al 20. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo. Miren qué interesante, hermano Saulo todavía, ¿eh? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí está la clave, ¿verdad? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Miren, yo me puse a pensar, imagínese usted
que el hombre más difícil y aquel que quiere matar a todo cristiano, a usted lo mandan que lo vaya a testificar. Pues de entrada yo le digo hermano, ¿verdad? Hola hermano, ¿cómo estás? Antes de que me quiera matar. Ananías llegó tal vez con miedo aquí a decirle, pero iba mandado por el Señor, ¿verdad? Eso es lo interesante. Pero aquí le dice en el versículo 17, la parte última, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora vas a cambiar toda tu relación con el mundo, porque alguien te va a guiar. Primero tienes que cambiar tu vista. Lo que antes a ti te cegaba, cuando recibes el Espíritu Santo, ahora vas a poder ver mejor. ¿No es así, hermano? Y vamos al capítulo 13 y versículo 9 de Hechos 13:9, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, llevado del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, nada más ahí esta es una historia que ya conocemos ahí, ¿verdad? Pero quiero enfocar ahí, lleno del Espíritu Santo. Entonces Saulo, que también es Pablo, ya cambiamos. Pero ¿quién cambió eso? ¿Quién cambió, hermanos, según este versículo? El Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Jesucristo, ¿verdad? Uno en nuestras propias fuerzas no va a poder seguir igual. No va a poder cambiar. Mire, yo he visto y he conocido gente que se mete a las cosas de los alcohólicos y todo eso, ¿verdad? Y terminan dejando el alcohol, sí, pero agarrando el cigarro. ¿No es así? Agarran otro vicio. Pero cuando Cristo llega a nuestros corazones, cambian las personas. He visto gente verdaderamente violenta y Jesucristo los llama y son otras personas que uno no conoce. Hasta uno piensa que están locos. Para el mundo es locura. He visto gente verdaderamente que recibe a Jesucristo y cambia totalmente su panorama. Dice Romanos 1:9. ¿Quién era entonces este señor Pablo, el apóstol Pablo? Aquí vamos a empezar en qué se había convertido el apóstol Pablo. 1:9. Porque testigo me es Dios, estoy en Romanos, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Le quiero decir, hermanos, que un creyente convertido siempre está pensando en sus hermanos. Siempre está pensando en sus hermanos. ¿Usted ha visto un creyente que no quiera saber nada de sus hermanos? No sé qué creyente será ese, o qué Biblia está leyendo. Porque Dios siempre nos llama a la unidad, ¿verdad? Este es ahora Pablo, pensando en sus hermanos. ¿Qué creyente no piensa en sus hermanos? Y no estamos hablando solamente de darle, sino de estar en oración. Pero es interesante, mi hermano, que después que el apóstol Pablo, siendo Saulo, respiraba amenazas para los creyentes, ahora está orando por ellos. Eso es lo que hace Dios, hermano. Convertir a una persona en un creyente verdadero, pensando en sus hermanos. Pero no pensando cómo hacerles mal.
no pensando en cómo acabar con ellos, no pensando en cómo destruir su vida, no pensando en eso, sino orando para que crezca y sea bendecido, porque sabe que las mismas cosas que él padece, la padecen sus hermanos. Segundo, 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hermano, ¿cuál era el anhelo de su corazón del apóstol Pablo ahora? Estar con sus hermanos. Alguien que no conoce, que sabe, hermanos, que había un pleito tremendo ahí. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos que eran judíos fueron sacados de Roma. Pero cuando regresaron ya estaban las iglesias de los gentiles. Entonces empezó los pleitos. Clásico, ¿no? Clásico en las iglesias. Pero él quería estar con sus hermanos. Me pregunto yo, ¿qué cristiano no quiere estar con sus hermanos? ¿Qué clase de cristiano es aquel que no quiere estar con sus hermanos? Que lo mejor que quiere es no estar ahí. Esa es una de las cosas de el apóstol Pablo. Ahora, las razones siempre del apóstol Pablo eran en beneficio de ¿quién? Del evangelio, de aquel mensaje que llevaba y de los mismos creyentes. Un creyente convertido, hermanos, siempre anhela estar con sus hermanos. Claro, tenemos diferencias, ¿verdad? Nos caemos a veces unos mal con otros, eso hasta parece natural. Pero nos amamos. Queremos estar en comunión. Es bonito estar en comunión. Romanos 1:15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué tanta preocupación por los hermanos de Roma? De darles a conocer el evangelio. ¿Será que no lo sabían el evangelio? ¿Cómo se fundaron estas iglesias? Si ustedes se dan cuenta, aquí en dice en el capítulo 1, dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, fíjense, y eran cristianos, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿No lo sabían este evangelio? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué usted cree que era tanta la preocupación de Pablo? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros y muchos de esos hermanos que estaban ahí en Roma estaban desconociendo lo que verdaderamente es el evangelio. Mire, yo creo que muchos de nosotros estamos padeciendo y haciendo cosas que no debemos, y estamos viviendo nuestro viejo hombre porque no has entendido el evangelio. El evangelio que Romanos nos menciona da escalofrío aquí para el juicio de Dios. Me llamó mucho la atención un versículo que dice que si estás pecando, ya no hay más sacrificio que hacer, sino una expectación de juicio. Da escalofrío, hermano. Un creyente se preocupa por sus hermanos, puede aconsejar con la Biblia para que siga adelante. Pero, mire, este versículo, que creo que lo hemos escuchado mucho,
Es la otra razón por la que un creyente debe seguir adelante. Este apóstol Pablo es ahora otro hombre, no era Saulo. Dice el versículo 16, por eso no lo leímos. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es lo que sigue, hermanos? Un creyente convertido no se avergüenza del evangelio. ¿Pero de qué evangelio si no lo conoces? Si no conoces el evangelio que nos menciona la palabra de Dios, específicamente aquí en Romanos, ¿de qué te vas a avergonzar? Te debería dar más vergüenza no saberlo, después de 20 y tantos años de cristiano. Pablo dice aquí, hermanos, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos no hemos visto que después de ser salvos cambian? Porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder que nos ha dado Dios después de haber recibido a Jesucristo para salvación. ¿Cuál es el otro poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Un creyente convertido no se avergüenza del evangelio. Dice aquí, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil, a nosotros. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Tú no vas a conocer el evangelio hasta que conozcas a Dios. Porque se revela por fe, nadie te lo cuenta. Se revela por fe y para que vivas por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y lógicamente, como no hay justos, y yo quiero ver otro versículo, ya vamos terminando, hermanos. Vamos a Filipenses otra vez. Y vamos a ver la diferencia entre Saulo y Pablo. Este remitente que mandó esta carta a hermanos cristianos para que conocieran un mensaje específico que es el evangelio y la justicia de Dios. Dice Filipenses 3, versículo 7. Ya leímos quién era Saulo en lo anterior, pero el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Aquí está el Pablo, hermanos. Aquí está el creyente. Aquí está aquel que conoció a Jesucristo. Aquí está aquel que se convirtió al evangelio. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué es esto? Es lo que hizo Saulo. Él tenía su propia justicia. Él decía que estaba bien. Él hacía lo que le parecía bien. Esa es la propia justicia. Pero cuando entiendes este evangelio, vas a hacer la justicia que es de Dios. Dice que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Yo quiero decirte, mi hermano, que muchas veces tenemos presente lo que hacíamos antes y parece ser que lo que hacemos ahora no diferencia nada de lo que eras antes. A veces creemos y se puede ver que eras mejor antes que cuando conociste a Jesucristo. Porque tus pensamientos no han sido renovados.
porque tu corazón sigue siendo el malo, acumulando cosas, maquinando cosas contra tus propios hermanos. El apóstol Pablo tenía en mente a sus hermanos creyentes que podían terminar en otra cosa. Él quería ir a verlos, no podía, pero tenía esa fe que podía estar ahí. Y sí estuvo, pero de otra manera, ¿verdad? Un creyente convertido no se avergüenza del evangelio, de lo que ha creído, y entiende que es poder de Dios para salvación. ¿Encuentras una diferencia, hermano, en lo que eras antes a lo que eres ahora? Y no estoy hablando de las acciones y la obra, no estoy hablando de la ley humana. ¿Encuentras una diferencia en tus pensamientos? Ahora eres un hombre pecador, justificado, porque así lo dice este evangelio que vamos a ver más adelante. Eres un hombre diferente. Tus pensamientos son siempre pensando en la bondad de Dios para con los hermanos. En darle la gloria a Dios en tus acciones. Eres un hombre diferente porque ya eres convertido, ya tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Ya estás entendido de que lo que recibiste es a Dios mismo. Y quiero terminar con esto. Este mensaje que el apóstol Pablo envió, este bendito evangelio que Dios nos ha revelado a través de la fe en Jesucristo, nos revela el plan eterno de la salvación a través de Jesucristo. Por su muerte en la cruz y la resurrección de los muertos, dándonos por gracia la vida eterna, por su sangre derramada para limpiarnos del pecado y hacernos libres de la condenación eterna. Ahora ya somos pecadores justificados por fe y presentados ante Dios como justos. Yo pienso, hermanos, que si tuviéramos presente este evangelio, otra persona fuéramos, para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos y lo que debemos de hacer es para la gloria de Dios. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Tenemos que pensar en nuestros hermanos, porque todos estamos luchando contra el mismo enemigo. Pero si el enemigo se convierte también aquí dentro, va a ser muy dura la lucha, porque estás acabando con tus propios hermanos. Este es el remitente, mi hermano. Esta es aquella persona que mandó una carta a hermanos cristianos. Un hombre que verdaderamente pensaba en sus hermanos. Quería llevarles este evangelio. Gracias a Dios por los seres o las personas que participaron para llevar esta carta a Roma. Qué gran privilegio de haber llevado esto. Ahora nosotros lo conocemos aquí y lo tenemos en nuestras manos, pero desgraciadamente seguimos haciendo las cosas que éramos antes, o quizás peores ahora, conociendo a Jesucristo. Y se vuelven peores porque conoces al Dios que te salvó. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos, mi Dios, en esta tarde. Oh Dios, sabemos que no somos perfectos, somos pecadores, y gracias a ti ahora justificados, tenemos paz para contigo. Dios bendito, sabemos que día con día luchamos con nuestras propias cosas, con nuestra propia justicia, creyendo que somos buenos, creyendo que somos grandes,
creyendo que somos importantes, creyendo que tenemos gran conocimiento de las cosas, pero en realidad no somos nada. Y Padre, yo agradezco por esta palabra tuya, agradezco por este mensaje que a través del apóstol Pablo tú nos enseñas. Dios, este hombre que ha sido un ejemplo, te pedimos que tú nos ayudes a hacerte fiel, a hacerte siervo, a ser humildes ante ti, Padre, que podamos escudriñar tu palabra, entenderla, que podamos vivir sabiamente, que podamos vivir como tú quieres. Que Dios, cada acción que hacemos, glorifique tu nombre. Que cada acción sea aquí, en casa, en el trabajo. No queremos impresionar a nadie, pero queremos hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos guíe día con día a tomar cada decisión pensando en ti. Padre, si alguno de mis hermanos se encuentra en alguna situación difícil en su vida, pasando, Padre, cosas difíciles, pasando por pecados que no pueden con ellos, pasando por alguna situación en la que es difícil vivir, porque ya no se aguanta a veces estar haciendo cosas que no debe uno. Padre Celestial, yo te pido tu bendición, tu cuidado, tu protección, tu amor, tu misericordia para cada uno de nosotros. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta, en la cual, Señor, sabemos que no tendremos sufrimientos graves, como lo escuchamos en la mañana. Padre Celestial, bendice este momento de invitación, y Dios, toca los corazones, si así es tu voluntad. Antes de terminar, mi hermano, no sé si alguien me ayuda con el piano. Yo quisiera, pues, recordarte, ¿verdad?, que si has recibido a Jesucristo en tu corazón, tú debes de conocer este evangelio perfectamente. Este evangelio en el cual nos informa de todo lo que Dios ha hecho, lo que va a hacer, y que podamos estar siempre presente haciendo la voluntad de Dios. Tú quieres orar ahí en tu lugar, quieres pasar aquí al altar, decirle: Señor, perdóname, yo he hecho cosas que no debo, aún sabiendo que están mal. Yo sé, mi Dios, que te he ofendido, porque parece ser que estoy haciendo las cosas que era antes de convertirme. Voy a dejar este tiempo para poder meditar en eso, y después voy a hacer una invitación para aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Oremos.